Trump quiere eliminar el Departamento de Educación. Sí, destruirlo. Y no para mejorar la educación, para limitar el acceso a la educación a la gente que menos recursos tiene. ¿Qué va a pasar si lo logra? Las universidades se van a volver inalcanzables. Las escuelas públicas se van a quedar sin dinero. Los niños de familias trabajadoras van a perder oportunidades de recibir educación. Y la ignorancia se va a convertir en la mejor herramienta de control. Esto no es un simple recorte de presupuesto. Se trata de un ataque frontal al futuro de nuestros hijos, de las nuevas generaciones de americanos. Sin educación, la gente no pregunta, no piensa, no vota con inteligencia, solamente obedece. Porque Trump quiere que la gente sea menos educada. ¿Cómo afecta esto a tu familia? Y lo más importante, ¿cómo podemos detenerlo? Ahora les voy a contar. Antes les doy la bienvenida a Línea de Fuego. Sí, este es un espacio donde debatimos con datos, sin cortinas de humo, y donde hablamos de las cosas tal y como son. Antes de comenzar, quiero invitarlos para que den un like, para que se suscriban y también para que compartan este contenido y así juntos logremos abrir los ojos de más personas. Construyamos juntos esta comunidad. Y ahora sí, vamos a meternos de lleno en la línea de fuego. Trump quiere cerrar el Departamento de Educación. ¿Qué significa esto para nosotros? El Departamento de Educación de Estados Unidos administra miles de millones de dólares en fondos que garantizan que las escuelas públicas, las universidades y los programas educativos puedan operar. Sin este organismo, el impacto es devastador para millones de familias en todo el país. Si Trump logra su plan, va a haber menos fondos para las escuelas públicas y la calidad de la educación en comunidades de bajos recursos se va a desplomar. Esto va a aumentar la desigualdad. Las universidades van a quedar fuera del alcance de la clase media y la clase baja, porque sin subsidios ni programas de apoyo, la educación superior se convierte solamente en un lujo que los más ricos pueden acceder. En cuanto a becas y préstamos estudiantiles, esto va a desaparecer y millones de estudiantes van a perder su única oportunidad de acceder a la educación de una universidad. Se eliminan los programas de educación especial. Los niños con discapacidad van a perder servicios esenciales para su desarrollo y su aprendizaje. ¿Quién gana y quién pierde con todo esto? Los más ricos no tienen que preocuparse porque ellos van a seguir enviando a sus hijos a escuelas privadas, a universidades privadas. Pero la clase media y la clase baja queda atrapada en un sistema educativo deteriorado y sin oportunidades de movilidad social. Este es un ataque directo a nuestro futuro. La educación es el motor del progreso. Sin acceso a una educación de calidad, el país retrocede y se profundiza la brecha entre los ricos y los pobres. Y si crees que la educación ya está mal en este momento, imagínate cómo va a ser si no tenemos un financiamiento. A lo largo de la historia, cada dictador, cada régimen autoritario ha seguido la misma estrategia. Atacar a la educación para controlar a la gente. Porque un pueblo sin educación es un pueblo fácil de manipular. ¿Por qué los autoritarios atacan la educación? Muy fácil. Porque si la gente no aprende historia, no puede ver los errores del pasado. No pueden entender cómo los regímenes totalitarios han utilizado las mismas tácticas una y otra vez. No pueden reconocer las señales de advertencia antes de que sea demasiado tarde. Si la gente no entiende de economía, entonces van a creer cualquier mentira que les digan. Podrán convencer a la gente que los problemas económicos son culpa de los inmigrantes o de los pobres o de los otros, en lugar de políticas fallidas y de corrupción. Van a vender falsas promesas de prosperidad mientras la élite sigue acumulando más riqueza. Si la gente no sabe cuáles son sus derechos, no puede defenderlos. Cuando no hay educación, el pueblo no cuestiona. Cuando les quitan sus libertades fundamentales, la gente sin educación no sabe cómo exigir justicia. Cuando es víctima de abusos de poder, la gente no lo entiende y no lo reconoce. ¿Por qué Trump quiere acabar con la educación? Porque no quiere ciudadanos informados, quiere seguidores ciegos, quiere consolidar su proyecto MAGA. Un país con un sistema educativo fuerte va a producir ciudadanos críticos, con capacidad de análisis, que cuestionan a los líderes, que exigen transparencia. Pero un país con un sistema educativo que es débil es más fácil de controlar. Y Trump y sus secuaces lo saben muy bien. La educación es la mayor amenaza para un gobierno autoritario. Un pueblo educado cuestiona, no acepta mentiras sin pruebas, no se deja manipular por discursos populistas, exige rendición de cuentas a quienes están en el poder. Un pueblo educado exige, conoce sus derechos y sabe cómo defenderlos. Sabe que la democracia no es un regalo, sino que hay que protegerla todos los días. No se conforma con promesas vacías, exige soluciones reales. Un pueblo educado vota con conciencia, no se deja llevar por el miedo ni la desinformación.
Un pueblo educado compara propuestas y antecedentes antes de elegir a sus líderes. Sabe distinguir entre un discurso vacío y una política que realmente beneficia al país. Pero un pueblo sin educación es presa fácil de la propaganda y del miedo. Si destruyes la educación, destruyes la democracia. Cuando las personas no tienen acceso a la educación, no pueden analizar la información de manera crítica. Se vuelven más vulnerables a la manipulación, a creer en teorías de conspiración y aceptar a soluciones simplistas para problemas complejos. Si destruyes la democracia, creas un sistema donde solamente los que tienen el poder deciden el destino de todos. Sin educación, el poder se concentra en unos pocos. Las personas dejan de participar en la política porque creen que no pueden hacer la diferencia. Y cuando la gente deja de participar, la democracia se muere. La historia nos ha mostrado lo que sucede cuando la ignorancia se impone. No es casualidad que los regímenes autoritarios ataquen la educación. Un pueblo educado es un pueblo que piensa, que cuestiona, que no se deja manipular fácilmente. Por eso, a lo largo de la historia, cada dictador ha seguido la misma estrategia: destruir la educación para fortalecer su control. Adolf Hitler llegó al poder a Alemania y cuando lo hizo, una de sus primeras acciones fue prohibir libros y perseguir intelectuales. En el 33 organizó quemas masivas de libros que no encajaban con la ideología nazi. Eliminaron los textos de ciencia, de filosofía y de literatura que promovían el pensamiento crítico. Las universidades fueron controladas y los profesores disidentes fueron encarcelados o asesinados. El resultado, una sociedad adoctrinada que aceptó sin cuestionar la propaganda nazi y permitió la instauración de un régimen genocida. En la Unión Soviética, Stalin eliminó la educación libre y la convirtió en un brazo del Estado. Los libros de historia fueron escritos para glorificar al régimen y el pensamiento crítico fue reemplazado por un adoctrinamiento absoluto. Los estudiantes solamente aprendían lo que el gobierno quería que supieran. Cualquier forma de disidencia era castigada con cárcel o con muerte. La educación dejó de ser un camino al conocimiento y se convirtió en un instrumento de control. El resultado, una sociedad sometida, sin acceso a la información objetiva, que vivió décadas de represión, censura y pobreza. Durante la dictadura de Francisco Franco en España, el sistema educativo fue completamente reformado para imponer la ideología del régimen. Se eliminaron temas que promovían la libertad de pensamiento y el Estado controlaba lo que le enseñaba a los niños en las escuelas. El objetivo era claro: evitar que las nuevas generaciones cuestionaran el poder, impedir la resistencia y consolidar un control absoluto. El resultado, una España aislada, con décadas de atraso económico y social, hasta que la dictadura cayó. La educación es el arma más poderosa contra la tiranía. La historia lo demuestra una y otra vez. Los regímenes autoritarios no temen a las armas, temen a la educación, porque una persona educada sabe reconocer cuando un gobierno está abusando de su poder. No se deja manipular con propaganda ni con discursos de odio. Exige rendición de cuentas y participa en la democracia. Por eso es que Trump quiere destruir la educación pública, porque no quiere ciudadanos informados que cuestionen su autoridad. Él quiere seguidores ciegos, que crean en su palabra sin pruebas, que acepten sus mentiras sin pensarlo, sin dudar. Si no aprendemos del pasado, estamos condenados a repetirlo. Y si no detenemos esto ahora, va a ser demasiado tarde. Si eres padre, madre o simplemente alguien que cree en un futuro mejor para las próximas generaciones, esto no es un problema que esté lejano. Es una crisis que va a golpear directamente tu hogar. Van a haber menos maestros, menos recursos, menos educación. Sin financiamiento federal, muchas escuelas públicas van a cerrar programas esenciales, van a despedir maestros y van a reducir la calidad de la educación. Habrán salones de clases sobrepoblados, falta de libros, tecnología y materiales básicos. Menos opciones de educación artística, deportiva y técnica. Tus hijos van a recibir una educación más limitada, mientras que los niños de familias con poder económico van a seguir accediendo a los mejores colegios privados, sin ningún problema. Si Trump logra su plan de eliminar el Departamento de Educación, las becas y los préstamos federales van a desaparecer. Las matrículas universitarias van a seguir aumentando. Las familias de clase media y clase baja van a quedar sin opciones para pagar una carrera. Millones de jóvenes van a ver su futuro truncado antes de empezar. Hoy en día la educación superior es una vía para la movilidad social. Sin ella,
las oportunidades se van a reducir drásticamente para la mayoría de los que viven en este país. Los niños con discapacidades van a perder su apoyo. Los fondos federales garantizan que estos niños con necesidades especiales reciban terapia, educación personalizada y recursos adaptados. Sin este apoyo, los programas de educación especial se van a reducir o van a desaparecer. Las familias van a tener que pagar de su bolsillo servicios que antes estaban cubiertos. Muchos niños van a quedar sin la atención que necesitan para desarrollar su potencial. Este es un ataque directo a los niños más vulnerables de nuestra sociedad. El sueño de la educación superior, va a ser inalcanzable. El sueño de la educación con financiamiento público va a ser inaccesible solo para los ricos. Los hijos de millonarios seguirán accediendo a las mejores educaciones, las mejores universidades. Pero los de clase media y pobre estarán sin oportunidades. Esto no es cuestión de política, es cuestión de justicia. No importa si votaste por Trump en el pasado o no. Esto afecta directamente a tu familia, a tu comunidad y al futuro de todo el país. ¿Te parece justo que tu hijo tenga menos oportunidades? ¿Cómo lo detenemos? Esto no es inevitable. Podemos frenarlo si actuamos juntos. Hay que compartir esta información. La desinformación es el arma de Trump. Rompe el ciclo. Habla sobre esto en tus redes, con tu familia, con tus amigos. Organízate con otros padres y con otras comunidades. Esto no es solamente tu problema, es un problema de todos. Las comunidades deben de unirse para proteger el derecho a una educación digna. Vota, vota, vota. Es el momento de actuar. No se trata de ideología, se trata de proteger tu futuro, el futuro de tus hijos. Vota por candidatos que defiendan la educación pública. Participa en elecciones locales, estatales y federales. No dejes que otros decidan por ti. Apoya a los maestros y a la educación pública. Los docentes están en la primera línea de defensa. Cuando recortan el presupuesto educativo, ellos son los primeros en sufrir. Exige que las escuelas tengan los recursos que necesitan. Demuestra que la educación no es un gasto. La educación es una inversión en el futuro. Si no peleamos por la educación hoy, mañana va a ser demasiado tarde. Recuerda que los gobiernos autoritarios destruyen la educación porque saben que el conocimiento es peligroso para ellos. Lo hemos visto en las dictaduras de América Latina. Ellos han mantenido a la gente en la ignorancia para que no puedan pelear por su derecho. Si no protegemos la educación, Estados Unidos va a ir por el mismo camino, de Cuba, de Venezuela. La educación es la base de la democracia. Sin educación, la gente no piensa. Si no piensa, no vota con inteligencia. Si no vota con inteligencia, gana la manipulación. Trump lo sabe. Y si no lo detenemos, va a ser muy tarde. Si permitimos que destruyan nuestra educación, estamos condenando a nuestros hijos a un futuro sin oportunidades. No dejemos que la ignorancia sea el arma de los políticos para controlarnos. Es momento de pelear por la educación, por el futuro de la democracia. Si este contenido te parece importante, dale un like, suscríbete y compártelo. Es momento de construir juntos una comunidad informada y comprometida con la defensa de nuestros derechos. El futuro de nuestros hijos no es un juego. Es hora de luchar por él. Mi nombre es Poncho de Anda. Esto es Línea de Fuego. Nos vemos la próxima batalla. Por lo pronto me despido. Cambio. Y fuera.